¿Ya lo tendrán por ahí? Bien. Vamos a darnos cuenta de lo que el Señor nos recuerda en estos versículos y que vamos a usar para reflexionar en esta tarde. Dice la palabra del Señor: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipos, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Versículo 16. Está la respuesta. Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Gloria a Dios. Amado Señor, te damos muchas gracias. Gracias, Dios mío, por estar aquí en medio de tu pueblo. Gracias por cumplir, Señor, una vez más esta promesa en la cual tú no has faltado, Señor. Esa promesa, Señor, vigente, que tú estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias por tu presencia aquí. Gracias por cada uno de tus hijos, cada una de las personas que están aquí, Señor, sea cual sea su estado delante de tu presencia. Espero, Señor, que su estadía aquí en tu casa, aunque sea breve, pero que la atención a esta palabra le haga, Señor, avanzar en su vida, le haga, Señor, honrarte mejor, le haga, Señor, entender tus propósitos maravillosos y pueda tomar decisiones trascendentales, pueda hacer algunos cambios a sus vidas, pueda reforzar su vida, Señor, y así avanzar rumbo, Señor, a la perfección, como bien lo dice tu palabra gloriosa. Nos ponemos pues en tus manos benditas, en el nombre maravilloso de Jesús. A ti damos la gloria, mi Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. Muy bien, hermanos. El ministerio terrenal de Jesucristo, usted lo sabe bien, duró aproximadamente 3 años. Por lo que se deduce de los registros bíblicos y también de los comentarios que algunos conocedores dan, 3 años duró su ministerio terrenal. A estas alturas, hermanos, del pasaje bíblico que acabamos de leer, ya habían transcurrido 2 años y medio de los 3 años en total. Por lo tanto, solamente quedaba, hermanos, medio año para culminar su ministerio aquí en la tierra. Estaba ya en la etapa final de su ministerio. Y el Señor toma la decisión de llevar a sus discípulos a esta región que la Biblia nos dice que es la región de Cesarea de Filipos. Es una ubicación geográfica allá en aquellas tierras. Había varias cesareas
Entonces, para hacer la distinción, dice Cesarea de Filipos, para que esté más precisa la ubicación. Quedaba, según algunos lo indican, al norte de Jerusalén. Y el Señor toma la decisión de llevar a sus discípulos hacia allá para realizar un ejercicio con ellos. Recuerde que siempre el Señor tenía propósitos en cualquier movimiento que tenía con sus discípulos, a donde quiera que iba. No era simplemente por casualidad, sino que el Señor tenía un propósito siempre. Y qué interesante es que el Señor, hermanos, obre de esa manera. Y nosotros debemos de entender, hermanos, que siempre el propósito de Dios será para bien de nuestras vidas. Entonces lleva a sus discípulos hasta allá con algún propósito interesante y hace un ejercicio con ellos. Con ello el Señor buscaba el mejor momento para que sus discípulos pudieran entender el tema crucial de esa última etapa de su ministerio. Recordemos que solamente le quedaba medio año de su ministerio. Entonces necesitaba ya ser más preciso en cuanto a un aspecto que quería dejar bien en claro con sus discípulos. Y los lleva para allá y hace un ejercicio con ellos. Ahí, según vemos en el contexto un poquito más adelante, por allá en el versículo 21 de donde leímos, el Señor les hace un anuncio por primera vez de un aspecto también importante. Por primera vez le dice a sus discípulos que era necesario que Él fuera a Jerusalén y ahí padeciera y muriera. Pero también en ese pasaje dice, pero resucitaré al tercer día. Entonces es interesante que es la primera vez que el Señor dice esto a sus discípulos. Es algo también digno de considerar aquí. Y aparte de que les dice por primera vez ese aspecto novedoso, también les hace una pregunta muy inusual. No era común que el Señor hiciera este tipo de preguntas, pero también, hermanos, en su metodología de enseñar a sus discípulos, esperaba una respuesta de esta pregunta que Él hizo. Y si veía las condiciones apropiadas, las usaba como punto de inicio para poder desarrollar su enseñanza. Y esta pregunta que sí leímos nosotros en este pasaje, les pregunta a sus discípulos que qué opinión tenían las demás personas de Él. Lo hace con esta pregunta: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Parece que Él ahí les mostraba un interés. Yo deseo saber qué es lo que ustedes han escuchado que dicen de mí. Y bueno, ya ustedes conocen las respuestas, ¿verdad? Le dijeron los discípulos, pues algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, el profeta Elías, otros dicen que eres Jeremías o algún otro de los profetas. Así contestan de esa manera. Y en los demás evangelios sinópticos solamente se omite, según no mal recuerdo, ahí a Jeremías. Pero coinciden en este aspecto de la respuesta. Esto le dicen los discípulos que dicen de Él los demás. Entonces el Señor se vuelve hacia ellos y les vuelve a hacer esta pregunta, pero ahora ya una pregunta directa hacia ellos. Y lo dice en estos términos: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Me interesa conocer la opinión de los demás, pero ahora quiero conocer la opinión de ustedes. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Usted también lo leyó en el pasaje. Pedro, en representación de los demás, quiere decir que los demás estaban de acuerdo con esta respuesta que dio Pedro, porque más adelante en otros pasajes se confirma esta cuestión. Y hermanos, todos coinciden en ese punto. Y la respuesta que da Pedro en representación de los discípulos, ¿sí?, ya sabe también cuál es.
tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Partiendo de esta respuesta, el Señor les revela el nuevo tema a considerar, el cual sería crucial para su obra redentora. Este nuevo tema yo lo he nombrado con esta frase: la formación de la iglesia. La formación de la iglesia. Es interesante notar, hermanos, que el Señor, cuando dijo y habló de la iglesia, usó una palabra griega que se lee transliteralmente como eclesía. Y el significado literal y etimológico de esta palabra eclesía es llamados fuera o asamblea convocada. Da una intención de un conjunto, de un grupo, de una congregación, de una asamblea, hablando en plural, de un conjunto, de un cuerpo. Asamblea convocada, asamblea llamada. Y en estos versículos da algunos detalles bastante importantes acerca de la formación de la iglesia, tales como la esencia. Habló de la esencia de la iglesia, la estructura fundamental de la iglesia. También podemos notar que habló de la trascendencia. Y también, hermanos, ubiqué ahí un tercer aspecto que sería la adherencia. En este sexto domingo de consagración, como lo decía Javín, porque este es el sexto domingo de consagración, hermanos, de este año, estamos a la mitad de los domingos de consagración, si es que el Señor nos concede vivir todo el año. Quiero llevarles, hermanos, a reflexionar acerca de estos tres aspectos de la formación de la iglesia: la esencia, la trascendencia y la adherencia, hablando del tema de la iglesia. Eso forma nuestros tres puntos para reflexionar en esta hora. Vamos viendo en cuanto a la esencia, de la iglesia. Recuerde que el Señor aquí en esta última etapa pues estaba considerando como algo crucial y que era un tema novedoso y que debería de pues dar algunas explicaciones, algunos puntos interesantes, básicos, para que los discípulos pudieran entender esta cuestión y comprender y obviamente aceptar y ser parte de esta cuestión. En cuanto a la esencia, hermanos, estamos hablando de algo fundamental. Cuando hablamos de esencia, estamos hablando de algo interno, de algo pues que no puede pasar por alto, ¿verdad? Algo básico, ¿sí? El Señor concretó tres aspectos que es fundamental que se entiendan. Tres aspectos diferentes que tienen una misma coincidencia. Y la coincidencia de estos tres aspectos diferentes siempre se cumplirá en Cristo. Por ejemplo, aquí dentro de los aspectos esenciales, el Señor ubicó quién es o quién va a ser el fundamento de la iglesia. ¿Quién es el fundamento? ¿Quién es la base? ¿Quién es el cimiento de la iglesia? La respuesta es Cristo. La segunda pregunta o el segundo aspecto esencial acerca de la iglesia es: ¿quién es el constructor de la iglesia? ¿O quién es el que va a edificar la iglesia? ¿Quién es el que va a formar la iglesia? Y de igual manera tiene su respuesta, hermanos: Cristo. Y hay un tercer aspecto, hermanos, en cuanto a estas cuestiones, aspectos esenciales. ¿Quién es el dueño
de la iglesia. ¿Quién es el dueño de la iglesia? Y la respuesta es la misma. Tres aspectos que tienen una misma coincidencia, y esa coincidencia es Cristo, Cristo, Cristo. Gloria a Dios. Está claro. Voy a solamente a concretar dónde está en el versículo y en qué frase se fundamenta esta cuestión. En primer lugar, ¿quién es el fundamento de la iglesia? Ahí está muy claro, hermanos, en el versículo que leímos, el versículo 18. El Señor le dijo a Pedro, después de que entregó esa respuesta y que dijo: este es el momento, esta respuesta es la apropiada para ahí fundamentar lo que yo quiero hacer en esta última etapa del ministerio, que es crucial para la obra redentora. Dice el versículo 18: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, esa frase, sobre esta roca, cuando hablamos de sobre esta roca, quiere decir que algo va a ser fundamentado sobre la roca. Y aunque este versículo o este pasaje está enclavado, hermanos, en un texto bastante controversial teológicamente, sí, porque hay algunos que dicen que cuando dice esta roca, sobre esta roca, que está refiriendo a Pedro, porque antes había dicho: yo te digo que tú eres Pedro, y luego dice: y sobre esta roca. Entonces algunos asocian que se está refiriendo a Pedro, pero no es así. Y la evidencia, hermanos, clara es cuando vamos a entender la palabra, hermanos, original. Pedro viene de la palabra Petros, y cuando el Señor dijo sobre esta roca, la palabra roca no es la palabra Petros, es la palabra Petra. Hay una diferencia fundamental. Petros significa piedra o una porción de piedra, y la palabra Petra significa roca, significa algo grande, significa un peñasco, ¿sí? O lo que nosotros allá en el campo llamamos como una ceja, así le llamamos, una ceja, ¿verdad? Un montón, un enorme cúmulo de roca maciza que permanece ahí durante muchos años. Entonces, aunque es un tema controversial en estos versículos, pero él dijo sobre esta roca, no estaba refiriéndose a Pedro, porque ya dijimos, esencialmente es una palabra diferente. Sobre esta roca. Ahí está, hermanos, claro, el fundamento de la iglesia, esta institución extraordinaria, divina, que el Señor estaba revelando y que los discípulos deberían entender muy bien, y que nosotros también debemos de entender muy bien, y que muchos en este pleno siglo que estamos viviendo todavía, hermanos, ignoramos o menospreciamos lo que es la iglesia, lo que significa la iglesia. Pablo consideró muy importante, hermanos, también abonar para que esta duda o esta inquietud fuera despejada. Por eso le escribió a los Corintios, por allá en su primera epístola, capítulo 10 y versículo 4, y concreta en una frase al final de ese versículo con esta cuestión. Y dijo Pablo: y la roca era Cristo. Literalmente, ahí lo dijo Pablo, hermanos. Y la roca era Cristo. Está preciso este punto. No hay manera de confundirnos cuando entendemos lo que la palabra del Señor dice al respecto. Además, también Pablo todavía argumenta
hablando del fundamento de la iglesia, en 1 Corintios 3:11, dice: nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Literalmente dijo eso el apóstol Pablo. El fundamento de la iglesia es la roca, y la roca es Jesucristo. La roca es Cristo. Cuando entendemos que la iglesia está fundada sobre la roca, está sostenida por Jesucristo, entonces entendemos que la iglesia tiene un fundamento, hermanos, muy importante. Tiene un cimiento, tiene una infraestructura suficiente para sostener toda una edificación. La iglesia tiene el mejor fundamento, el más estable, que resiste todo embate, el que da garantía de permanencia, una base inquebrantable, una seguridad total. La iglesia no es cualquier institución. La iglesia no es cualquier obra. La iglesia tiene su fundamento en el mismo Señor Jesucristo. Hay una parábola que el Señor narró para ampliar más este concepto, y usted lo recordará muy bien allá en Mateo 7, 24 y 25. El Señor habló, hermanos, de aquel hombre prudente que edificó su casa, hermanos, sobre, dice ahí, la roca. Tomó esa determinación de fundar su casa, su construcción, su edificio sobre la roca. Y dice literalmente ahí ese versículo que vinieron lluvias, descendieron ríos, soplaron vientos y golpearon con ímpetu, con fuerza contra aquella edificación. Pero dice, esta casa no cayó, esta casa no se destruyó, esta casa no vino a menos. Y luego concluye ese versículo, dice, porque estaba fundada sobre la roca. Amados hermanos, insisto, la iglesia tiene un fundamento, hermanos, extraordinario, garantía de estabilidad y seguridad total. La iglesia no está basada en sentires ni caprichos humanos que cambian de continuo, hermanos. Porque usted sabe, hermanos, el ser humano qué tan cambiante es. Algunos dicen que la iglesia es una institución de hombres, es una invención de hombres, es algo que el hombre ideó. Pero quienes opinan eso, hermanos, es solamente para cumplir ciertas expectativas que ellos tienen. Y porque quieren, hermanos, hacer coincidir su pensamiento a la opinión de ellos mismos. Pero estamos demostrando a la luz de la Biblia, hermanos, que la iglesia no tiene su fundamento en sentires ni caprichos humanos que son cambiantes, sino que esa iglesia está fundada en Cristo. Y en el libro de Hebreos, capítulo 13 y versículo 8, habla de Jesucristo y dice que Jesucristo no cambia, que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. La iglesia, hermanos, tiene un fundamento sólido y resistente. Y todos aquellos que son parte de la iglesia, hermanos, llevan este mismo sello. Estamos fundamentados, hermanos, sobre algo digno de confianza. Este es un aspecto esencial. No podemos, hermanos, darle el valor y el crédito correcto a la iglesia si no entendemos que está fundada sobre la roca que es Cristo. ¿Quién es el constructor de la iglesia? Ya decíamos, es Jesucristo de nuevo. En este mismo versículo dice, y sobre esta roca, y luego la siguiente palabra que aparece, dice,
edificaré. Eso lo está diciendo el Señor Jesucristo. Entonces, cuando Él dice edificaré, usted sabe, según la conjugación verbal, todos nosotros desde primaria sabemos, hermanos, cuál es la persona que está hablando cuando el verbo está conjugado de esa manera. Edificaré. Ciertamente está en un tiempo futuro, porque la iglesia, sabemos que aunque ya se estaba mencionando el nacimiento de la iglesia, realmente cuando, hermanos, fue el punto de inicio del nacimiento de la iglesia, fue después de que el Señor murió, resucitó, ascendió al cielo y envía a su Santo Espíritu para que en el día del Pentecostés, hermanos, fuera precisamente el inicio del nacimiento de la iglesia. Ciertamente está hablando en tiempo futuro. Edificaré. Ahí está el tiempo, pero la persona es primera persona en singular. Eso lo sabemos según la conjugación verbal. Entonces, ¿quién es el que está hablando? Es Jesucristo. Cuando dice edificaré, ¿qué persona es la que está involucrada ahí? El mismo Señor Jesucristo. Edificaré. No dice que va a mandar que alguien edifique la iglesia. No dice y otro edificará la iglesia. Yo soy el fundamento, pero otro va a edificar la iglesia. No, él mismo dijo literalmente en ese versículo: edificaré. ¿Quién es el constructor? ¿Quién es el encargado de darle el crecimiento a la iglesia? ¿Quién es el encargado de dar el cuidado para que la iglesia crezca, florezca y dé fruto? Es nuestro Señor Jesucristo, un aspecto esencial que tampoco debemos de descuidar. Jesucristo es el constructor de la iglesia. Qué obra tan más espectacular que Jesucristo, aparte de ser el fundamento, es también el constructor. Es el responsable de darle el crecimiento, orden, belleza adecuados a la iglesia. El mismo Cristo, con todo cuidado, se encarga de edificar la iglesia y no repara en esfuerzos. Se dedica plenamente para lograr este fin. El Señor no escatima. El Señor, hermanos, hace todo para lograr sus propósitos. Y cuando Él dijo edificaré mi iglesia, está completamente comprometido el Señor a llevar a cabo esa labor. Edificaré. Recordemos, hermanos, estas bellas palabras que en el marco de la relación matrimonial el apóstol Pablo también hablara allí en el libro de Efesios. Usted recordará esta porción que hablando precisamente en el marco de la relación matrimonial, pero Cristo lo aplica en relación con la iglesia. Cristo con la iglesia. Pablo lo menciona con estas palabras: así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia. ¿Notan esta palabra? Como una iglesia gloriosa, que no tiene mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Es evidente el compromiso que aquí el Señor, a través de la palabra que está dando Pablo, hermanos, está completamente comprometido, plenamente comprometido a edificar su iglesia, a guardar su iglesia, a perfeccionar a su iglesia, a embellecer a su iglesia, de tal manera que dice ahí, se la va a presentar como Él quiere. Una iglesia, hermanos, bella, una iglesia sin contaminación, una iglesia sin mancha, una iglesia edificada, una iglesia construida, una iglesia gloriosa, una iglesia perfecta. Solo el Señor, hermanos, que es el constructor, que con todo cuidado lo hace,
El Señor no es como nosotros. Aun cuando estemos haciendo nosotros alguna labor que sea nuestra. Porque algunos dicen, ¿verdad?, que cuando uno está haciendo algo en su propia casa o para uno mismo, pues uno se esmera en tener por ahí cuidado. No sabe muchas cosas, pero cuando menos el cuidado que está manifestando de repente supera, hermanos, la disque profesionalidad que algunos otros tienen, pero como no lo están haciendo para ellos ni para su casa, pues dicen, ahí se va. Y hacen las cosas por ahí en el ahí se va, ¿verdad? Jesucristo no es así, hermano. Está plenamente comprometido. Y Él dice que se va a presentar una iglesia gloriosa, perfecta, sin mancha ni arruga. Oiga, el constructor de la iglesia es Cristo. Gloria a Dios. No es ningún ser humano tampoco, hermanos. Por muy bueno que sea el ser humano. Por lo menos esta congregación, de manera local, ha tenido 2 pastorados. Creo yo, ¿verdad? En toda la historia de esta congregación son los pastorados que más podemos mencionar. Yo sé por ahí el historial que algunos mencionan de esta congregación. Al principio, pues sí hubo por ahí un desfile de pastores, ¿verdad? De personas que estuvieron meses por aquí encargadas de esta misión, ¿verdad? Y ahí se mencionan algunos nombres, ¿verdad? De personas un poco desconocidas. Un tal, así lo llaman, ¿verdad? Se apellidaba Riesgo, ¿verdad? Un hermano. Creo que también Javier Ríos estuvo un tiempo encargado de esta congregación. Pues el hermano que era pastor de la primera iglesia de aquí, en ese tiempo primero. Y por ahí creo que a unos 2 o 3 más hermanos estuvieron por aquí, pues haciendo presencia. Pero podemos hablar del pastorado, por ejemplo, de Luciano Vargas, ¿verdad? Muy conocido, que fue previo al último pastorado de esta congregación o el más reciente pastorado. Y podemos decir un buen hombre. Todavía está en Ciudad Chihuahua, ministrando, pastoreando una congregación. Podemos decir es un buen hombre, pero que aún a pesar de su buen esfuerzo, no podemos decir que es el fundamento y el constructor de esta congregación. De hecho, pues de los miembros que él ministró, pues ya no quedan muchos aquí, hermanos. Muchos han salido fuera, se han cambiado de lugar, hermanos. Pues no podemos decir, aun cuando sea muy bueno el ministerio, no podemos decir es el constructor de la iglesia, porque aún por muy bueno hay sus imperfecciones, y algo glorioso no puede ser producto de algún tipo de imperfección. ¿Qué puedo decirles a ustedes, hermanos, del pastorado más reciente, verdad? Cosa que pues podemos decir indiscutiblemente es el pastorado, pues que dijimos, no puedo decir otra pastora. O sea, cuando hablamos de la pastora ya sabemos a quién nos referimos, ¿verdad? Hermanos, entregó su vida, demostró, ¿verdad?, con hechos contundentes su amor hacia esta congregación, su deseo de construirla, de edificarla, de hacer conciencia, de sentarse, de orar, de llorar, de afligirse. La vi muchas veces, hermanos, afligida, viendo, hermanos, el proceder que no era el esperado de alguien. Pero aún, hermanos, con esa calidad y esa categoría y esa entrega, no podemos decir en ella está o descansó, reposó, hermanos, la construcción de esta congregación. Y lo más evidente es que ella ya no está aquí entre nosotros. Entonces, algo que, hermanos, no está aquí, que puede dejar de ser, no puede ser, hermanos, el encargado de construir la congregación. Hermanos, esta congregación, la iglesia del Señor, ¿sí?,
tiene un constructor único y excelente. Es nuestro Señor Jesucristo. Hechos 2:47 dice: y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Quién es el que añade, hermanos? ¿Quién es el que agrega? ¿Quién es el que contribuye, hermanos, en última instancia? También podemos mencionar ese versículo que cuando Pablo dijo: yo planté, Apolos regó, pero el que da el crecimiento es Dios. El Señor Jesucristo, hermanos, es el encargado de hacer crecer la iglesia. Él es el constructor, un aspecto crucial y fundamental que nunca debemos de olvidarnos. Cuando usted está dispuesto, hermanos, a depositarse en las manos del Señor, hay garantía de que usted estará siendo construido con la mejor, hermanos, herramienta, con el mejor método, hermanos, indiscutible, la mano poderosa del Señor. ¿Quién es el dueño de la iglesia? Creo, hermanos, que los dos aspectos anteriores, hermanos, tácitamente responden esta pregunta. ¿Quién es el dueño? Aquel que es el fundamento y aquel que la construye, hermanos. Pues obviamente podemos decir, es el dueño de esa obra. Si en Él está el fundamento y Él es el que la construye, pues Él es el dueño de esta institución divina. Pero es evidente que el versículo que estamos tratando, cuando el Señor dijo: sobre esta roca edificaré, pero enseguida dice: mi iglesia. Ese pronombre posesivo, mi, lo dice todo. ¿Quién es el dueño de la iglesia? Es Cristo, es el Señor. Y esto lo dejó también evidentemente en otras partes del Evangelio de Juan, cuando habló, hermanos, también y dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. También usó este pronombre posesivo, mis ovejas. También habló de mis corderos, cuando le dijo a Pedro: apacienta mis corderos. El dueño de la iglesia es nuestro Señor Jesucristo. Él es el dueño, Él es el encargado. En Él reposa y descansa la facultad de construir esta iglesia. Hechos 20:28 dice: la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Ganó la iglesia del Señor, Él la ganó. Hay otras versiones, hermanos, también abundantes, que dicen: la compró con su propia sangre. La iglesia es propiedad de Cristo, y hay de aquel que se meta con la iglesia, porque el Señor defiende a su iglesia, porque Él es el dueño. El Señor, hermanos, está por la iglesia porque Él es el dueño. Por ejemplo, cuando también dijo: mis ovejas, dice, nadie las arrebatará de mi mano. ¿Quién puede hacerle daño a la iglesia, hermanos, estando Cristo, hermanos, ahí evidentemente como el dueño de la iglesia? Nadie lo puede lograr, nadie lo puede hacer. Por último, podemos mencionar, hermanos, a Saulo de Tarso, cuando, hermanos, fue confrontado por el mismo Señor Jesucristo. Usted lo recordará allí en ese pasaje, hermanos, de Hechos 9:45, cuando Saulo de Tarso perseguía a la iglesia literalmente y andaba tras de ella y los perseguía. Algunos los mataban, otros los metía en la cárcel. Pero cuando iba rumbo a Damasco, el dueño de la iglesia lo confrontó. Y ahí, hermanos, le dijo a Saulo de Tarso: Saulo, ¿por qué me persigues? Sí, porque quien persigue la iglesia, quien hace daño a la iglesia, se mete con el dueño de la iglesia, que es Cristo. Él es el dueño, hermanos, de la iglesia.
Estos tres aspectos, hermanos, forman la esencia de la iglesia, la cual es una concepción divina. Es imposible separar la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. O sea, están unidos. La iglesia y Cristo, hermanos, están unidos. Es imposible separarlos. Es imposible divorciarlos. Es imposible considerar como dos aspectos diferentes, que uno es la iglesia y otro es nuestro Señor Jesucristo. No podemos hacer eso. Hay algunos que tratan de hacerlo y lo hacen con su actuación y también, hermanos, con los conceptos que vierten ahí. Uno de los más conocidos: no necesito asistir a la iglesia para ser cristiano. Perdóneme si usted lo ha dicho, pero está en un error. No podemos separar a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Yo no puedo decir, ¿sí? No puedo decir una cosa y negar la otra. ¿En qué Biblia dice eso? Porque el libro de Dios dice lo contrario. El libro de Dios nos dice que Jesucristo es el fundamento, que Él es el constructor y que Él es el dueño de la iglesia. Por lo tanto, no podemos separar la una cosa de la otra. Si digo amar a Cristo, tengo que amar la iglesia. Si digo servir a Cristo, debo servir a la iglesia. Si Cristo es importante para mí, también lo debe de ser la iglesia. Eso dice el libro de Dios. Eso dice la Biblia, que es la palabra del Señor. Le recuerdo una vez más, la iglesia es una institución divina con un toque de misterio que puede poner de cabeza nuestro intelecto cuando tratamos de entenderlo. La iglesia no es un club social, aunque cumple en cierta medida esa función, porque aquí, hermanos, convivimos, porque aquí platicamos, porque aquí compartimos. Pero no es un club social, es más que un club social. Es una institución divina, misteriosa, pero avalada, hermanos, por el Señor, por Dios. La iglesia no es una casa de beneficencia, aunque en cierto sentido también cumplimos esa función, porque también, hermanos, colaboramos y ayudamos a aquellos que pueden estar en necesidad. Pero no se concreta simplemente eso. La iglesia, puedo decirle con seguridad, ni siquiera, hermanos, puede ser, hermanos, o es una asociación religiosa. Cumple esa función, pero no se queda solamente en ser una asociación religiosa. La iglesia, puedo decirle con mucha franqueza, es el mismo cuerpo de Cristo. Cristo y la iglesia son uno. Cristo y la iglesia son uno. Si tiene material para debatir, nos vemos al término de este sermón. Cristo y la iglesia son uno. No puede apreciar a Cristo y menospreciar la iglesia. No puede apreciar la iglesia y menospreciar a Cristo. Están unidos porque Cristo es el fundamento, es el constructor y es el dueño de la iglesia. Número 2, ya dijimos en cuanto a lo esencial, pero ahora vamos en cuanto a lo trascendental, a la trascendencia de la iglesia. Eso está, hermanos, en la última parte de ese versículo, cuando le dijo a Pedro: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y luego dice enseguida: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Bendito Dios, una palabra, hermanos, poderosa. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hermanos, la iglesia es una institución que trasciende, decía Javín, va más allá. Eso quiere decir trascender, va más allá, hermanos. La muerte no la detiene. Las barreras de la muerte son superadas por la iglesia, hermanos. Va más allá. Las puertas tienen un significado muy interesante, hermanos. En la antigüedad, las puertas de una ciudad era
estructuras fuertemente defendidas que representaban el poder y la autoridad de ese lugar. Por lo tanto, quien lograba conquistar las puertas de una ciudad, hermanos, lograba someter automáticamente a la ciudad. Cuando dice las puertas del Hades, simboliza el poder de la muerte y el dominio de Satanás. Cuando dice que la iglesia va a prevalecer, ¿sí?, contra esas fuerzas, o que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, quiere decir que no tiene la fuerza suficiente el Hades para resistirla o destruirla. Ni la muerte, ni el mal, ni las fuerzas del reino de las tinieblas podrán destruir la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es indestructible. Nadie ha logrado ni logrará aniquilarla. El Señor Jesucristo dijo en Juan 11:25: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Trasciende a la muerte. La iglesia no puede ser alcanzada por la muerte, no puede ser detenida por la muerte. La iglesia vivirá. Bendito Dios. Eso es en cuanto a la trascendencia. Por último, en cuanto a la adherencia. Adherirse a la iglesia es fundamental, hermanos. Si he logrado entender la magnitud de esta obra, si he logrado entender que la iglesia es una obra de Dios, que tiene su fundamento en Cristo, que Él es el constructor y Él es el dueño, y es algo trascendente que va más allá de la muerte, hermano, no voy a necesitar que me estén empujando o convenciendo cada vez para adherirme a la iglesia. O sea, yo voy a entender que es fundamental, hermanos, que ahí voy a encontrar un refugio perfecto, que aquí es mi lugar de seguridad, la iglesia. No voy a necesitar que me estén empujando, que me estén insistiendo para que me adhiera, para que me una, para que me sume, para que me pegue a la iglesia. Sería un insensato si no aceptara unirme a tal dignidad, hermanos. Sería alguien que no es cuerdo, alguien que no entiende lo que acaba de leer y lo que acaba de ver en la palabra. Por lo tanto, lo más obvio es que nos adhiramos a este lugar de refugio. Y hermanos, el sentido común nos dice eso. Cuando usted está en peligro, usted busca el mejor lugar para refugiarse. Y cuando encuentra ese mejor lugar para refugiarse, no lo piensa dos veces, lo consigue a como dé lugar, a como dé lugar. Cuando hablamos de la adherencia, estamos hablando entonces de nuestra decisión de ligarnos, de unirnos, de sumarnos, de pegarnos a la iglesia. ¿Qué se necesita para esto? ¿Qué se necesita para dar este paso de adherirnos a la iglesia? El mismo contexto también nos lo menciona. Y el contexto nos dice, en la respuesta que le dieron a Jesús a esta pregunta: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Unos dijeron Juan el Bautista, Elías, Jeremías o alguno de los profetas. Oh, error garrafal. Si creemos que Cristo es como uno de ellos, no podemos ser parte de la iglesia. Tenemos un concepto equivocado de quién es Cristo. Por un toque bíblico que tenga, estamos equivocados. Y es lo que muchos hermanos han malinterpretado. Que donde se hable de algo de la iglesia, algo que diga de la palabra, hermanos, sin considerarlo, sin revisarlo, sin
confrontarlo, lo creemos porque tiene el toque bíblico, porque dice lo que dice algo de la Biblia. No, hablar de Juan el Bautista tenía un toque bíblico. Hablar de Elías, oiga, el sello de Elías, un profeta de Dios. Hablar de Jeremías de igual manera, o póngale el dedo en cualquier profeta, pero ninguno de ellos, hermanos, es como Cristo. Si usted cree en Juan el Bautista, pone su confianza en Elías, pone su confianza en Jeremías o cualquier otro profeta, en Moisés o en Abraham, hermanos, estamos fritos. No podemos ser parte de la iglesia. No estamos en el buen lugar. Estamos de una manera equivocados. Pero viene una respuesta extraordinaria. Y la respuesta que da Pedro representando a los discípulos. ¿Quién dicen ustedes que es el Hijo del Hombre o que soy yo? Y viene esa respuesta esperada. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta es la puerta de entrada, hermanos, para la iglesia, para ser parte de la iglesia. Si usted cree que Cristo, que Jesús es el Cristo, está cumpliendo el requisito fundamental para ser parte de la iglesia. Si usted cree que Jesús es el Hijo del Dios viviente, va por buen camino. Está en línea correcta, está en vía directa. Quiero decirle, las puertas de la iglesia están abiertas par en par para que usted forme parte de ella. Y le dice la iglesia: bienvenido, qué bueno que tienes y crees que Jesús es esto para ti. Concebir que Jesús era el Cristo tenían un significado fundamental, hermanos. Lo escribí con estas palabras. Me quedo corto siempre, hermanos, pero así en forma sencilla y directa. Podemos decir que cuando dice que Él es el Cristo, estaba considerando a Jesús como el cumplidor de todas las promesas de salvación y restauración que el Señor había dado a todo lo largo de la revelación escrita de la palabra. Usted sabe que era el personaje esperado. Todos estaban a la expectativa de la venida del Mesías, del Cristo, del ungido de Dios. Él traería, hermanos, un reino trascendente, traería paz duradera, traía una estabilidad extraordinaria que todos anhelaban tener. Cuando aceptan que Jesús es precisamente el esperado, estaban diciendo: en ti se cumplen todas las promesas que Dios nos ha hecho de restauración y de salvación. Cuando creemos esto en Cristo, hermanos, oiga, es algo extraordinario, pero es la puerta para entrar y ser parte de la iglesia. También, hermanos, cuando dice la frase, ¿sí?, el Hijo del Dios viviente, hermanos, esa frase, el Dios viviente, es algo también extraordinaria. Me tomé a la tarea de descubrir esta frase, el Dios viviente. ¿Cuántas veces aparece en la Sagrada Escritura la frase el Dios viviente? Y encontré así literalmente, así como está el Dios viviente, ¿sí?, aparece 18 veces. Hay palabras familiares o asociadas a ella como el viviente que me ve o el Dios vivo, pero la frase el Dios viviente aparece 18 veces. Esa frase, el Dios viviente. Y una de las frases la encontramos en una cita bíblica que es Daniel 6:26, y se la voy a leer. Cuando se dice esto: todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin.
Es una de las ocasiones en que, aludiendo a esta frase, el Dios viviente, se asocia este contenido. Cuando se cree que Cristo es el Hijo del Dios viviente, está de acuerdo con esto. Está, hermanos, aceptando esto. Es lo que Dios pide para ser parte de la iglesia. Algo, sí, de profundidad, pero no algo imposible. Se puede, si nosotros queremos. Está al alcance de nosotros el reconocer esto. Para culminar, asegure, le diría yo, su adherencia a la iglesia. Usted que todavía no ha dado ese paso y que está todavía pensando, ¿me convendrá? ¿No me convendrá? ¿Me convendrá o no me convendrá? Si ha entendido lo que le he dicho y lo que la Biblia menciona, creo que no lo va a pensar mucho. Yo le invito para que asegure su adherencia a la iglesia, se una a la iglesia, adquiera responsabilidades en la iglesia, tome compromisos, asuma su lugar, no se aísle, no se separe, no se individualice, no se desligue de la iglesia. Hágase presente donde la iglesia es convocada, donde la asamblea es llamada. Hágase presente. Si es parte de la iglesia, usted tome su lugar, sea una oveja del rebaño, sea miembro del cuerpo, sea piedra viva de ese glorioso edificio, sea pámpano de esa vid. En una palabra, sea hijo de Dios. Sea hijo de Dios. Ahí está la invitación. Ahí está la palabra. ¿Qué haremos de ella? Una vez más, como alguien dijera, y aludiendo al mundial, el balón está en su cancha. ¿Qué hará con ello? Usted que está actuando con seguridad y ha dicho, creo a pie juntillas, que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Cristo, es el Hijo del Dios viviente. Y toma esto con seriedad y responsabilidad. Y no rehúsa comprometerse con la iglesia. Está bien, consérvese, perfecciónese y déjese perfeccionar por esa mano poderosa. Pero usted que todavía está titubeando, haga una decisión en esta tarde. Allí en su lugar donde está, le pido por favor que incline su rostro y vamos haciendo una oración sincera delante del Señor. Yo espero con todo mi corazón haberme dado a entender y dejar que el Espíritu Santo dé un toque, dé una revelación, que usted como Pedro pase a ser de esos bienaventurados, como el Señor le dijo a él: bienaventurado eres, Pedro, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Bendito Dios. En esta tarde, con relación a la inquietud que tú pusiste en mi corazón, espero haber, Señor, puse nuestro o mi mejor esfuerzo para tratar de explicar esto, Señor, y poder influir, poder motivar a cada uno de mis oyentes en esta tarde para que decidan tomar una decisión fundamental en su vida. Esa invitación está clara y es directa y es contundente. ¿Qué opinión tienes de mí? Dice el Señor en esta hora. ¿Quién crees que soy yo?
¿quién crees que soy yo? Santo Dios, lo queremos, Señor, en nuestro corazón. Creer que eres Juan el Bautista, Elías, Jeremías o alguno de los profetas. Oh Dios y Padre Celestial, Espíritu Santo, Señor, que ese toque divino celestial, que ese toque de arriba logre alcanzar esa vida, logre tocar, Señor, esa vida, que en tu plan perfecto, Señor, quisiste que escuchara, Señor, estas palabras. Oh Dios mío, combate con él o contra ella. Señor, derriba todo argumento, Señor. Derriba, Señor, todo pensamiento equivocado. Y que esta tarde, Señor, en lugar de ser, Dios, un motivo de fiesta en el infierno, porque las puertas del Hades han logrado retener vidas, Señor, mejor se celebre una fiesta en el cielo delante de los ángeles, porque un pecador se ha arrepentido, porque alguien que dice ser creyente o cristiano se ha separado, ha tomado distancia de la iglesia pensando que son dos cosas diferentes, que una cosa y la otra son y están separadas, y que pueda optar por la una o la otra. Señor, dale esa palabra que sabemos que es esencial y es fundamental y es contundente, porque cuando nuestro corazón, Señor, tú te haces oír, oh Dios de gloria, surgen milagros tan extraordinarios. ¿Qué pensábamos nosotros antes de que tú, Señor, dieras esa revelación a nuestra vida? Teníamos 1000 pensamientos, pero ninguno de ellos era el correcto. Pero cuando fue confrontado con la verdad tuya, dimos nuestro brazo a torcer. Señor, nos doblegamos y aceptamos, Señor, esa autoridad excelente que hasta aquí nos ha sostenido, que hasta aquí nos ha guardado, y bajo, Señor, la sombra de la iglesia hemos crecido, y ahí hemos sido protegidos, y ahí hemos sido guardados, y ahí queremos que nuestra descendencia siga recibiendo ese cobijo excelente. No hay mejor lugar que estar, Señor, en la iglesia. No hay mejor lugar, porque estamos en tus benditas manos. Bendito Dios. Aleluya. Tú dices: edificaré mi iglesia. Señor, tú harás lo que nosotros no podemos hacer. Siembra la palabra, Señor, que debe de nacer y crecer en ese corazón y dar fruto abundante. No tenemos todo el tiempo que creemos tener, pero la oportunidad, una vez más, ha sido, Señor, cercana a nosotros y ha llegado, Señor, a nuestro domicilio, a nuestra casa, a nuestra dirección. Gracias, Padre. Muchas gracias. Muchas gracias. Aleluya. Aleluya. Aleluya, Señor. Gloria a tu nombre. Tú eres el Dios omnipotente, el Dios poderoso, merecedor de toda gloria, toda honra y toda alabanza. Gracias, Padre.
Muchas gracias. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios.